Queremos ocupar el tiempo lo más posible en la palabra, en la explicación de la palabra. Ustedes saben que el discipular es la meta más alta de la iglesia. No es predicar. Predicar es pregonar el reino. Pero discipular es enseñar cómo entrar, cómo mantenerse en el reino y cómo elevarse a posiciones mayores. Bueno, vamos ahora a hacer una introducción a lo que se llamaría, y esto para pastores nada más, vamos a ir a la escuela, que alguien me ponga ahí el punto en el que nos quedemos ahora y en el que nos quedamos. Reino venidero. Bueno, vamos entonces ahora, ya no hemos hablado lo suficiente del reino, pero tenemos que saltar ya a otros niveles, porque no es el reino todo. Entonces vamos a usar el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, por supuesto que vamos a hablar. Yo anoté aquí en esta Biblia que está tremendamente fácil de explicación, me refiero, es una Biblia de consulta, no es una Biblia oficial. Entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es la expansión del reino. De eso ya hablamos bastante, pero en cuanto al nacimiento de la iglesia. Nacimiento de la iglesia. Entonces, ustedes saben que para entrar al reino no se necesitaba para entrar a la iglesia no se necesita solamente nacer o creer en el Mesías. Eso sería para el reino, pero para la iglesia ya hay otros requisitos. Entonces, por ejemplo, el reino nace de que hubo creyentes en el Mesías. O sea, desde el Edén, pues. El hecho de matar un cordero pascual es creer en un Mesías sufriente, muerto y redentor, con su sangre. Entonces ya eso es nacer, es en cierto modo nacer de nuevo, pero van a ver ustedes que esto implica dos fases, porque hay unos que nacen de nuevo ya, es otra categoría, y hay otros que nacen de nuevo al resucitar, es otra categoría. Entonces, pero de todas maneras los que nacen en el reino están pendientes de resucitar para ser hijos del reino, hijos de Dios a la resurrección, dice. Como Cristo fue hijo de Dios a la resurrección, pero no ahí fue hijo de Dios, sino que ahí fue declarado hijo de Dios. Pero él ya venía hijo de Dios, como que ya estaba en un reinado espiritual, pero ahora le dan el título. Entonces van a haber unos que van a ser titulados hijos de Dios al resucitar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando dice aquella mujer de los 7 maridos, serán hijos los que sean dignos de la resurrección de entre los muertos, serán hijos de Dios. Bueno, ahí está la base, pues. No quiero hablar nada sin base. Pero ¿dónde están los hijos de Dios ya? Esos no están en el reino. En cierto modo sí, están dentro del reino, pero en una categoría superior. Por eso nace la iglesia, para eso. Vamos a verlo. Quisiera que anotáramos, por ejemplo, que la iglesia nace dentro del reino. Es un departamento del reino. Muy elevado, pero no es ajeno al reino, pero no es el reino. Ok. Podemos decir que el Evangelio de Lucas es la continuación de la presentación del rey. O sea, ahora va a presentar al rey Lucas en los Hechos ausente. En el Evangelio de Lucas, que podríamos llamar Hechos 1 y Hechos 2, o bien llamarle Lucas 1 y Lucas 2 a los Hechos. No es nada más que son 2 tomos. Por eso para estudiar el reino hay que arrancar de Lucas, porque el primer tomo, y usted sabe, para leer un libro, pues lee el primer tomo, y luego lee el segundo. Entonces el primer tomo es cómo es el rey, hombre perfecto, y precisamente Lucas ataca eso, ¿no? O mejor dicho, demuestra eso. No Mateo, que demuestra que es el Mesías, no Marcos, que demuestra que es un siervo,
sino el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre perfecto va a representar a la humanidad. Por eso le llamaban el Hijo del Hombre, porque representa a la humanidad perfecta. Pero no porque sea hijo de la humanidad. ¿Me explico eso, verdad? El Hijo del Hombre, ¿es producto del hombre? No, no es producto del hombre, es representante, nuestro mejor representante. Bueno, ahora, entonces el Evangelio de Lucas se traba, se engarza hasta la ascensión con el segundo Evangelio, o sea, Hechos. Es decir, el Evangelio de Lucas culmina en la ascensión de Cristo. Entonces, Lucas domina el rey presente, hombre perfecto que quiere ser rey. Muy bien, lo demostró en su evangelio, sí. Ahora, la ascensión de Cristo pone fin a esa etapa de tomo 1. Porque ahora el rey rechazado, otra cosa hubiera sido que fuera aceptado. El rey rechazado va a ser presentado ausente en los hechos, pero ausente en cuerpo físico, pero presente en la tierra en su cuerpo místico. ¿Pero dónde está el cuerpo místico? El cuerpo místico lo saca del reino. Ahora vamos a ver por qué. Porque todos podían entrar al reino antes de que Cristo viniera en carne. Podían entrar como prosélitos judíos y como judíos de nacimiento. Pero eso, en la presentación de judíos y prosélitos, que venía a ser lo mismo, dependía de que aceptaran o no al rey. Entonces fueron eliminados judíos y gentiles, judíos prosélitos y judíos propios, fueron eliminados del reino por rechazar al rey. Pero los que no rechazaron al rey, que hubo quienes no rechazaron al rey, hay una línea que no rechazaron al rey. Sin embargo, al no rechazar al rey, ellos se constituían en hijos del reino, pero no nacidos de nuevo, sino creyentes en el Mesías, porque hacían el rito del Pascual, ¿no? Entonces, con eso representaban que ellos creían en la sangre del Cordero, que ellos estaban en el reino. Pero note usted, ya la iglesia que nace del reino son gente que también cree eso, pero agregó algo más. Creyó que Jesús, ya como Cristo ascendido, era no solo el rey que había sido rechazado y que va a volver a poner el reino, sino el que vendría después de tomar el espíritu de sus seguidores, volvería para que estos seguidores entraran al reino como hijos de Jesús. Ahora bien, entonces la categoría ya cambió. Ya ahora tenemos que van a ver en este reino, ya incluyendo el nuevo pacto, en este reino van a ver los del reino judío o prosélito que le aceptó y los demás eliminados, y luego surge una nueva entidad dentro de las entrañas de este reino. Vamos a verlo. Entonces, ¿cuál iba a ser? ¿Por qué se englobó la vida terrestre de Cristo en Lucas? Porque tenía que probar que venía a ofrecer el reino y tenía que probarlo personalmente. Entonces él vino, yo soy el rey. ¿No me creen? No, bueno, entonces me voy. Pero hubo quienes le creyeron. Entonces dijo, pues ustedes que me creyeron, yo les voy a revelar los misterios del reino, yo les voy a hablar de esto y vamos a hacer una misión universal. Pero ahora la misión es nacional, me rechazaron. Como nación lo rechazó. Él, Cristo. Pero sacó remanente. Bueno, tengo que poner la base. Raquel representa a Israel, que es el primer amor de Jacob. Entonces, Cristo tuvo un primer amor que se llama a lo suyo vino. Pero resulta que lo rechazaron, ¿no? Entonces, al rechazarlo, Raquel quedó excluida por una razón, porque hizo pacto inmundo. Como Raquel, diríamos, como nación Israel. Pero le nace de sus entrañas, al morir a Raquel, le nace Benjamín. Ese es el remanente judío que va a ser salvo.
Eso no tiene nada que ver con Lea, pues. Lea es la representativa de la gentilidad, diríamos. Muy bien, entonces, note que la gentilidad que creyó en el nuevo pacto entró a Belén. Lea llegó a Belén. Note que Israel, por haber hecho pacto inmundo en el camino, murió y no llegó a Belén. Solo llegó Benjamín, el producto de sus entrañas. Entonces, vamos a estar en el final eterno, los benjaminitas. En este caso sería el remanente de Israel. Y los de Lea, que somos nosotros. Entonces va a haber al final una sola entidad. Muy bien, vamos a ir más adelante. Entonces, ¿cuál es la razón de surgir la iglesia, sacar la iglesia de entre el reino? Si hay un reino, ya son salvos, ¿para qué hacer una nueva entidad? Claro, la nueva entidad es porque este va a ser otro boleto. Este es un asunto de amor, ya no de salvación. Y yo quiero que usted lo note que esto ya no es derecho de reino. Este es derecho de amor. Porque ahora, ¿y cómo va a ser de amor? No la compró obligada, ni al reino tampoco, pero al reino lo compró para ser reino. Pero a ella la quiere comprar con amor, para ser esposa. Para ser esposa de él. Ahora, mida los pasos de una vez, hermano. Esto no puede ser lo mismo. Por eso es que a la novia, a la esposa, como novia todavía, le pone requisitos de amor. No le pone requisitos legales. Esto es maravilloso. Ahora, quiere decir que entonces desde el principio hasta el fin del noviazgo tiene que medirse todo en amor. Por eso el Señor con el amor perdona todo. Entonces, como a un familiar o a un hijo, no se le piden las mismas condiciones que un empleado. Si el hijo lava el carro en la casa, gracias, mijo. No cuánto te debo, ¿verdad? Pero el que esté empleado dice, lavaste el carro, te pago, si no lavarte, no te pago. Al hijo no le pedimos eso. Bueno, aún le dispensamos, bueno, tal vez estás muy cansado, mijito, ahí lo lavas algún día. Ahí está el amor. Ahí está el amor. Bueno, aunque haya padres que les den una penqueada a los hijos porque no lavaron el carro, ¿ves? Pero eso ya es un paternalismo malentendido, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué la iglesia? Porque la iglesia en el reino habría de expandirse con el mensaje a todos los universos, no los del reino. Los del reino primero era para Israel, después será para la tierra, pero no para los universos. En cambio, la nueva entidad acompañando al esposo ya como esposo, como esposo, no como novia, expandiría ese mensaje a todos los universos. Por la iglesia será notificado a los lugares celestes, 3 días de Efesios, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Muy bien. Así dice, ¿verdad? Sí. Pero en las Américas dice por medio de la iglesia ahora. O sea, la época que estamos viviendo, que va a culminar en que la iglesia va a poder salir a las galaxias, pero ya glorificada. No ahora, no podemos salir ni a la Roosevelt. Bueno, ahora, o sea que el primer mensaje del reino es el avance de la salvación. Cristo Rey viene a salvar, y se salvaron un montón del Antiguo Testamento y se condenaron un montón. Pero ahora no es el mensaje, digamos, salvar, porque una novia la va a sacar de los salvos. No le va a predicar, sálvese, si ya se salvó. Entonces la iglesia es una entidad que surge de los salvos. Voy a poner el ejemplo, para que un ejemplo habla más, ¿verdad? Va a salvar a la familia de Abraham, el Señor. Pero de la familia de Abraham saca a la novia del hijo. Entonces, y la orden era, no vayas al mundo, ve a la familia, a mi familia. Entonces, eso prueba que la iglesia
no puede ser el reino. Está en el reino. Está dentro del reino, que de ahí sale. Pero no es el reino, es la esposa futura. Bueno, como usted debe entender, ya lo dijimos, no se puede tratar a un empleado como a un familiar. Ahora, el hecho de que la novia, capítulo 24 de Génesis, sea sacada de la familia, no implica que toda la familia sea novia. Porque usted ve que Rebeca, siempre confundo los nombres, Rebeca era la novia y tenía que desprenderse de la familia. Entonces, aún en el reino, el Señor ha delegado, el Padre ha delegado todo en el Hijo, para que el que ama al Hijo es como que ama al Padre, pero tiene que arreglarse con el Hijo. Entonces, Rebeca tenía que arreglarse con el Hijo, con su esposo futuro, no con el Padre. Pero ¿quién hizo el plan? El Padre. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo en Eleazar. Ahora, ¿cómo nace la iglesia? La iglesia nace de una preordenación. Ahora vamos a ver. Seguramente, para hacer efectiva la preordenación, mete al elemento que va a ser novia dentro del reino, porque de ahí va a salir. No puede agarrar un pagano y hacerlo ya novia, pero puede sacar un pagano y hacerlo salvo, porque está en el reino. Aunque ahora ya las cosas están mucho más claras porque se dividieron las épocas. Ahora es otra época. Entonces déjenme hablar primero, antes de hablar de esto de los detalles de Rebeca, que el avance de la salvación es por medio del reino. Enviados del reino, embajadores del reino, puede la novia estar también pregonándolo, etcétera. Pero la iglesia es la continuación de lo que fue el reino de Israel. A ellos les quitó el reino y lo pasó a la iglesia, pero no que la iglesia sea el reino, según la explicación que estoy dando, sino que pasó el reino, lo traspasó el reino de Israel a los que creyeran. ¿Y de dónde iba a sacar la iglesia? Que iba a ser la esposa. Dos objetivos. Muy bien. ¿Para qué la iglesia? Para quedarse en el tiempo de su ausencia física del Hijo, pregonando la venida del reino, porque iba a pregonar no al mundo, no la venida del esposo. Eso es íntimo entre ellos. Iba a pregonar al mundo la venida del rey, pero resulta que el rey es su esposo, de la novia, es su futuro esposo. Entonces, la iglesia, hasta, digamos, el final de la iglesia sería cuando Cristo vuelve físicamente y entonces se unen con los vencedores, que está la novia. Entonces se une la novia, más bien, sí, en una unión secreta y luego se casan. Y note bien que estoy diciendo dos cosas. Por ejemplo, vamos a ver, en Rebeca está el nudo y se desata. Rebeca fue preordenada, ya lo hemos dicho mucho. Ella le fue dicho que arreglara con Eleazar, aunque ella no lo sabía, ¿verdad? Que arreglara con Eleazar el trato y traía la contraseña. Ahí está la preordenación, porque eso no salió de ella, eso salió de lo que le puso el Señor soberano en su corazón. Entonces ella dijo la contraseña. Pero insisto, hermano, la iglesia nace por preordenación. O se prepara si usted quiere. Ahora, ¿cómo se hace novia? Con una proposición. ¿Quiere ser novia? Por eso yo les decía la otra vez que qué paradoja, ¿verdad? Que está preordenada la novia y todavía le preguntan si quiere. Eso quiere decir que la novia no tiene que ser obligada. Preordenada, pero para que ella decida. Es decir, propuesta desde el cielo. Pero aquí en la tierra tomando en cuenta su voluntad para ser esposa. Entonces, desatemos. Entonces quiere decir que ninguno de la iglesia,
aunque era del reino, al creer, al nacer otra vez, se entra en el reino. Al nacer de nuevo, se entra en el reino. O al nacer de agua y del Espíritu, se entra en el reino. Lo que quiero decir con eso es que ese es el primer paso. Pero luego de ahí le proponen, ¿quieres ser esposa? Ya que eres del reino. O sea, mi hermano, que al mundo no del reino, no le proponen, ¿quieres ser la esposa de Cristo? ¿Ha predicado usted alguna vez eso? Pero sí ha predicado eso a la iglesia, ¿verdad? Ah. Entonces le está diciendo al salvo, ¿quieres ser esposa? Seguro. Preordenadas. Preordenadas, pero todos pueden serlo, puesto que a todos le unta. Ahora bien, cuando dice sí, todavía tiene que calificar. Dice sí, entonces ya es novia. Entonces califica para ser esposa. Luego el desposorio y el arrebatamiento es un premio. Si no fuera premio, todos lo tendrían automáticamente. Ya somos del reino, somos esposa, somos novia, somos todo. No, no. ¿Por qué no? Porque Rebeca le tuvieron que preguntar si quería. Y nadie está enrolado en algo, en este caso, si no le preguntan si quiere, pues. O sea que se puede quedar como del reino y no ser ni novia ni esposa. Pero se puede quedar en el reino y ser novia y no calificar. Pero también se puede ser del reino, ser novia, calificar y ser esposa. De verdad que está claro, son muy diferentes. Ahora, si va a ser esposa, se la tienen que llevar. Entonces el arrebatamiento es de una novia que calificó. Porque ¿para qué se la van a llevar si la van a devolver? Nomás llega y la devuelven. Como que usted entregara a una hija y se casó la gran ceremonia y otro día se la devuelven. Usted es suegro. Entonces tiene que haber un proceso. Y ese proceso es el viaje en camello. Rebeca. Ella se pudo haber, hipotéticamente, regresado. No sé qué más pudo haber alegado. Pero ella llegó hasta el encuentro secreto. Ya en el encuentro secreto, ya sí era irreversible el asunto, ¿no? Ya era asunto de arreglar, tramitar las ceremonias y esto y el otro, y casarse. Tanto así que la llevó a la casa de su madre, a Rebeca, y después a la casa de su padre, y las grandes ceremonias, y las grandes fiestas, y los acompañantes, y los ministros, y ahí va todo. Pero, volviendo al punto, entonces hay tres etapas. La etapa en que uno es inconverso, del reino, novia y esposa. Ahora veamos cómo se es novia. ¿Quieres ser novia? Sí, novia. ¿De acuerdo? Y se pueden encontrar, digamos, en el reino y le dice una al otra, está haciendo suposiciones imaginarias. Mira, ¿y tú qué eres? Pues yo ya di el sí. Soy novia. Y el otro dice, ¿y novia de qué? Pues fíjate que yo soy del reino, me ponen a trabajar y estoy trabajando y me hablan de un reino futuro y lo demás. Hasta ahí llegó. Pero la otra está viendo cómo arregla sus bártulos y cómo crece el amor y cómo qué instrucciones le da al novio, porque el novio resulta que está ausente físicamente. Eso nada más representado por el criado de Abraham, que es el Espíritu Santo. El criado más viejo. Nada más, el más sabio, que decir. El Espíritu Santo. Bueno, entonces, el Espíritu Santo no viene a conseguir novia a él. Por eso no hay trato de ese tipo con el Espíritu Santo. Sencillamente es el interlocutor para llevar el mensaje al Hijo, que no está presente. Entonces, por eso no se puede adorar al Espíritu Santo, hablar de no, porque entonces se queda con el mandado. Como sucede en la tierra, ¿verdad? Muchas veces. Yo conocí uno que se fue a los Estados Unidos, tenía su novia,
preparado todo, dijo, ¿a quién le dejo yo a mi novia? Porque como son la gente como es, a mi mejor amigo y hermano, dijo, que me la cuide. Y cuando él regresó ya se había casado con el hermano. Lo dejaron chiflando en la loma. Ahora, entonces, el padre encomendó al más sabio que le llevara el culto al padre, pero por medio del hijo. Por eso es que no se puede hacer. No que no la merezca, el Espíritu Santo es Dios, trinitario. Pero no es que no lo merezca, sino que no es, él está haciendo culto al padre y llevando al hijo, mejor dicho, preparando la novia al hijo. Eso está claro. De ahí que oraciones al Espíritu Santo y que agradecimientos al Espíritu Santo. Entonces fuera de la Biblia, aunque tal vez con buena intención, pero con mala dirección. Están poniendo cartas con la intención de que va a llegar, pues si viene la dirección alterada, no llega. Sencillamente no llega. Por eso tengamos cuidado, porque no son fórmulas, son órdenes. Tengamos cuidado cuando oramos y decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa carta va con dirección falsa, no llega. La carta con dirección correcta es al Padre por el Hijo a través del Espíritu Santo. Diciendo al final en el nombre de Jesucristo, de Cristo, del Hijo pues. Muy bien. Yo todavía he encontrado ancianos de iglesias de largos años todavía orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé con quién quieren quedar bien, pero no me llega la carta. No, es que no hay bendiciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay bendición ahora a través del mediador único, que se llama Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a ver. El tiempo de la iglesia entonces es la época del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ausentó el Hijo. Entonces ahora no estamos diciendo que el Hijo se quedó afuera. Si le están trabajando al Hijo, le están trabajando la novia al Hijo. Bueno, entonces quiere decir que es la época del Espíritu Santo porque delegó el presente hace 2000 años, Hijo, en su ausencia de la era del Espíritu, le delegó al Espíritu. Entonces el Espíritu se encarga de todo ahora, pero como comunicador. No puede, yo te bendigo en el nombre del Espíritu Santo. No. ¿Va? Entonces el comunicador es él, pero no es el comunicador el juez, por ejemplo, es el notificador, diríamos. Ese no es el juez, eso notifica lo que dice el juez. El asunto es con el juez. No va a llegar el notificador y me dice, usted no me podrá arreglar allá en el tribunal, allá con el juez. No, esto es lo que me diga cuánto. No, será en la tierra, pero ahí en el cielo no. Bueno. Con las honrosas excepciones, porque aquí hay abogados. Honrosas excepciones. No estamos generalizando de ninguna manera. Pero el notificador no es el abogado. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo es el notificador. ¿De dónde trae las notas? Del juez futuro. De Jesús, de Cristo. Digamos de Cristo. Entonces la fase de Jesús es presentación del rey futuro que rechazaron los judíos. La presentación de Cristo es por el Espíritu Santo ahora. Y la presentación de Jesucristo es el reino de vuelta para manifestarse entronizarse en el mundo. Bueno, entonces el tiempo de la iglesia es la etapa del Espíritu Santo que tendrá final en el retorno de Jesús, de Cristo, de Jesucristo. Mire, la presentación del rey tuvo su final en la ascensión para volver la otra etapa del reino. Pero la etapa del Espíritu ahora tiene su final en el retorno del rey. Está entre la ascensión y su retorno. ¿Ya se fijó? Entonces no puede haber un reino manifiesto mientras no retorne el rey. Vaya, ¿por qué no puede haber? Porque el rey va a venir a sentarse en un trono. Y entonces va a sentar a sus ayudantes en tronos. Y lo voy a explicar, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recordar. Cuando venga el Señor a poner fin a la época del Espíritu Santo como rector de la iglesia, de la novia, se va a sentar en el trono de David y va a sentar en 12 tronos a los apóstoles del Cordero, que van a gobernar el mundo.
Entonces ahí terminó la época de la iglesia en el sentido de la novia trabajada por el Espíritu, pero no en el sentido de que Jesús se ausentara, al contrario. Entonces ya viene físicamente a hacer reino manifiesto y a que la novia se convierta en esposa antes de venir. Aquí viene el punto, hermano. Antes de venir Cristo, Jesucristo, no solo Mesías, sino el eterno y final. Y entonces la glorifica, la exalta, la termina de madurar y se casa. Porque la iglesia nunca va a gobernar como novia. Ahora, quiero que notes, eso es elemental, como decía la novela de Sherlock Holmes. Elemental, Watson. Elemental. ¿Cómo puede la iglesia gobernar ahora si es novia y chueca? Porque ni siquiera es fiel. ¿Cuándo va a gobernar? Ahora, bien sencillo, elemental. Va a gobernar cuando se case. Porque va a estar madura, idónea, etc. ¿Cuándo gobernó Eva con Adán? ¿Cuándo? Cuando fue esposa. ¿Y por qué estos señores quieren gobernar cuando ni a novia llegan? Ni a novia llegan, aspirantes son, hermano, meritorios. ¿Cómo quiere gobernar la que todavía ni siquiera sabe si es novia? La que ni siquiera ha dicho sí y no tiene pecho, es decir, no ha madurado. ¿Qué vamos a hacer con la, dicen el cantar, la hermana que no tiene pechos, que no está madura? ¿No va a poder casarse así? Bueno, ahora, cuando Eva se casó con Adán, gobernaron. Entonces, esperemos gobernar con Cristo. Ajá, y no toda la iglesia. Por favor. De la iglesia va a sacar la gobernante cuando sea su esposa. ¿Y cómo lo va a sacar? De la novia que clasifique. Ahora, las 7 iglesias de Apocalipsis están como califica cada uno. 7 áreas. Y solo los vencedores se van a sentar en su trono de Jesús, de Cristo. Entonces quiere decir que solo los vencedores van a gobernar. ¿Y los demás qué? Los demás van a ser sacerdotes, porque fueron contratados sacerdotes en el reino según el orden de Melquisedec, eternos sacerdotes. Pero los sacerdotes no necesariamente van a ser reyes, porque solo los vencedores se van a sentar en el trono del Hijo. Ahora bien, si eso es así, entonces, ¿cómo los del reino antes de la venida de Cristo en persona, cómo entraron al reino hasta que resuciten? Entran al reino manifiesto, pero ya están en el reino. ¿Por qué? Porque en cierto modo, ya nacieron otra vez. Pero van a nacer otra vez a la resurrección. Curioso, que tienen que morir primero para nacer, fíjense. Pero claro, ya están clasificados. Es que no hay a uno cómo explicar esto. Ellos ya están clasificados en el reino, pero pueden ser excluidos. Por eso la garantía de ellos es la resurrección. La garantía de nosotros no es la resurrección. La garantía de nosotros es que ya nacimos sacerdotes al orden de Melquisedec en el reino y ya nos sacan. No perdemos el reino, pero podemos perder categorías. Yo todavía creo, hermano, puede ser que venga luz más adelante y me va a dispensar porque ahí le abro paso y le echo lo que yo reciba. Pero todavía creo que aquellos son del reino, Antiguo Testamento, no como nosotros somos del reino, pero somos del mismo reino. Solo que ellos en categoría de que van a nacer, van a tener su seguridad hasta que resuciten. Serán hijos a la resurrección. Siempre me preguntan, ¿entonces no han nacido de nuevo ellos? En cierto modo sí, ya fueron gestados, pero no han sido dados a luz. En cambio nosotros ya fuimos gestados y estamos garantizados de ser dados a luz. Pero también
también acuérdese usted que entre la gestación y ser dado a luz pueden haber acontecimientos que le hagan perder categorías, como los sacerdotes que perdían categoría de sacerdote para fungir, pero morían sacerdotes. O sea, no se les quitaba el sacerdocio, pero se les quitaba la función. Bueno, yo creo que está más enredado que otra cosa, pero la iglesia es el lugar donde se ejerce la acción de Cristo por el Espíritu Santo hoy. No vamos a ir a Cristo sino por el Espíritu. No vamos a ir al Padre sino por Cristo. No vamos a ir a ser novia sino por decisión. No vamos a ir a clasificar sino por acción. Entonces no estamos clasificando por acción la salvación, sino el rango. Eso que quede bien claro. Si usted va a ser de rango aquí, 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 es dentro de un reino, está salvo, porque eso se lo regalaron. Pero no está clasificado, sino según lo que usted haga. Sino para qué le preguntan a Rebeca si quiere ser esposa. Muy bien, vamos a avanzar más. Entonces, la iglesia hoy, en la misión mundial, es el instrumento físico del Cristo místico. Porque no lo estamos viendo. Tampoco estamos viendo al Espíritu Santo. Entonces, los dos paracletos, están invisibles. Los dos paracletos. Quiere decir, la función hoy es con dos paracletos, dos abogados. Un abogado que se queda en la localidad y el otro abogado que se va a la intercesión en el exterior. Pero se encarga de comunicarse con el de allá y el de allá con el Padre. Por eso no podemos ir al Padre, sino entramos en un arreglo con el Espíritu Santo. Para que las cartas lleguen, hermano. Nos asesora el abogado aquí. Y si no nosotros, y lo dice Romanos, si no hacemos nosotros peticiones mal, dice. Ahí tenemos al abogado y uno quiere hacer el mamarracho, hermano. El abogado le dice, no, pues eso nos hace así la carta a uno, mire, eso no sirve, así, mire. Y el otro abogado allá, como se entienden de abogado a abogado, el otro abogado dice, ¿cómo no? Pues que bien mi colega, que bien hizo mi colega. Pero si usted quiere pasarla de abogado aquí, dice, no es escrito que lo repitan, dice, no sé cómo dicen los abogados. ¿Cómo dice? Que lo redacten de nuevo. Lo rechazan. Sencillamente lo rechazan. ¿Y qué sería que mi petición estaba mal? No sabemos pedir como conviene. Pero ahí está el Espíritu Santo que nos hace los escritos. Eso se llama diálogo con el Espíritu Santo aquí. Exactamente como que tiene una oficina del abogado adentro y a cualquier hora sin pedir audiencia y sin despertar al abogado, porque está despierto todo el tiempo, él no duerme, le haces tú las consultas. Y el otro abogado intercede. Él no va a estar recibiendo consultas. Ya debe llegar el aval del abogado de la tierra. Entonces le dice al padre. El padre dice, hágase. Bueno, me quedan 3 minutos. Entonces ahora, Cristo es el instrumento para salvar a los hombres. El Espíritu Santo es para reorganizar a los hombres. El Cristo es para salvar a los hombres. El Espíritu Santo es para reorganizarlos. Porque estábamos desastrosamente en caos. Entonces no le pidamos al Espíritu Santo que nos salve. No le pidamos al Espíritu Santo que haga las cosas que nosotros tenemos que hacer. Sino tengámoslo como consultor, si es paracleto o sea abogado. Es ridículo, hermano, que se pongan a discutir que sencillamente porque no han tenido experiencias, que no se puede hablar con el Espíritu Santo, o porque algunos hagan herejías de eso. También eso no quita la verdad. ¿Cómo puede quitar la verdad que usted tiene un abogado aquí y el otro allá y solo le consulta al de arriba? Entonces, ¿qué? Entonces ya no es abogado, por lo menos para usted. O viceversa, que usted solo le consulta al de aquí y no se arregla con el de allá. Entonces, aquí va bien la petición, pero allá se la rechazan. Tiene que estar, por eso, si 2 se pusieran de acuerdo, todo será hecho arriba. Y eso acaba de bajar el Señor. Si 2 se convinieren,
Y por eso es que nosotros tenemos una gloria arriba y nosotros somos gloria abajo. Por eso el que insulta la gloria de abajo está insultando la gloria de arriba. Dice. Son las potestades gloriosas que están sobre nosotros. Por eso es que en Apocalipsis se habla del ángel y del pastor. La carta fue al ángel, gloria de arriba. Y luego la carta la leyó el pastor, gloria de abajo. Y luego la dio al pueblo. No hay tales de que el ángel, están discutiendo todavía los teólogos si el ángel será el pastor o si el ángel será el ángel y si no sé qué y si no sé cuánto. Va a venir el Señor y todavía van a estar peleando y nosotros gozando de esa comunión. Muy bien. Acuérdense que los ángeles son los mensajeros. Entonces, ya llegó la chicharra. Entonces, quiere decir que entonces, vamos a parar esto. Bueno, entonces, final. Si la primera parte, entonces, yo voy a resumir ahorita, hermano. La primera parte es la vida terrestre de Jesús, Lucas. La segunda parte es la era del Espíritu Santo representando a Jesús, al Jesús ausente. Y la tercera etapa, son 4. Y la tercera etapa, la del reino manifiesto, volviendo el Cristo de la gloria a la tierra, por su gente, manifestando el reino. Y la cuarta es cuando el reino se instala y se traspasa al Padre. Y entonces ya estamos en el reino eterno. Muy bien. Entonces, vamos a dar lugar a las preguntas del caso. Por durante un lapso, tengo yo mucho trabajo por delante, pero vamos a poner aquí un largo tiempo, 40 minutos de preguntas, aproveche, si no, va a desperdiciar el tiempo. Ahora yo quiero decirle que sean sobre el tema, no vaya a irse a los linderos del reino, sino sobre el tema. Expansión, el tema sería la expansión del reino de Dios y el nacimiento de la iglesia. Entonces vamos a tomar el tiempo ya. Tenemos unos 40 minutos. Hermano. Vamos, ¿en qué orden? ¿Por dónde? Por acá. Ustedes me dicen, ¿quién va a dirigir? Fernel, buen bien. Sí, hermano, tomando el pasaje de Raquel, cuando Labán toma las ovejas manchadas, los corderos, y toma también los cabros que Jacob le había pedido dentro del redil de Labán. Y dice que Labán le dijo a sus hijos que mientras Jacob se iba, que en la noche tomaran todos esos 3 tipos y se los llevara a 3 días de distancia de Jacob. ¿Será, hermano, que esos son los que el Señor va a ver hasta después de los 2000 años de Él, de los 1000 años del milenio? O sea que va a ver a esos corderos, esas ovejas y esos cabros hasta el juicio final. Sí. Hay una respuesta tal vez concreta porque tendríamos que explicar demasiado. El Lea, que tipifica la iglesia triunfante, a pesar de haber sido despreciada, llega a Belén y no fue examinada igual que Raquel en el camino. Ahora, Raquel tuvo que usar un truco porque no quería ser examinada y fue eliminada. Ahora, eliminada porque era culpable, ¿verdad? Llegó el remanente a Belén. Ahí está. Ahora, en cuanto a las ovejas, que es tu pregunta, hay dichos en el vocabulario de nuestro Señor cuando estuvo en la tierra que denotó todo eso. Cuando dijo, por ejemplo, el que cree en mi palabra no verá muerte jamás. Ese es un grupo que no va a morir. Nota. Pero otros que les dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es otro grupo. Porque esos van a morir, pero no van a quedar en la tumba. Pero hay otros que les dice, el que crea en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Esos van a pasar ausentes, todo eso hasta el día postrero.
Esas son las ovejas que va a reconocer al final. Y también dijo, muchos que están aquí no verán muerte. Oye, ¿hasta qué? Otros les dijo, muchos no, yo me voy, pero no me podrán seguir. A otros les dijo, yo aquí tengo unos que no me podrán seguir ahora, me seguirán después. Mire cómo clasifica. Y a otros les dijo, ustedes nunca estarán conmigo porque no son de mis ovejas, son hijos del diablo, les dijo una vez. Ya sabe usted qué clasificación es esa, ¿verdad? Hermano pastor, según capítulo 3 de Efesios, versos 10 y 11, ¿cómo se podría dar esto ahora, hermano? Ya que ahí dice que hoy la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Qué bueno, sí. ¿Cómo sería esto? ¿Sería la manera, así como Pablo fue llevado, hermano? Bueno, varias interpretaciones y voy a decir la mía porque yo soy el que estoy aquí, ¿verdad? Puede ser que haya otras opiniones, ¿verdad? Pero la opinión mía es que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los lugares celestes ahora por medio de la iglesia. Es que debe haber gente ya de la iglesia que se fue a la otra dimensión, que ya lo está promulgando. Los exanastásicos, los Pablo, los Enox y los Elías. Pero como se trata de la iglesia y Enoch no era de la iglesia, entonces podemos como representante a Pablo. Muy bien, Elías tampoco era de la iglesia, era del reino. Ahora, noten una cosa. Si la iglesia va a notificar ahora, entonces deben haber otros como Pablo, que ya deben estar por allá trabajando y que se han ido sin decirnos adiós. Hombres que se han desaparecido, hombres como Juan, que cuando llegaron estaba iluminada la casa, ya no volvieron a ver más, no tuvo entierro, etc. Bueno, Juan Apóstol me refiero, ¿verdad? Otros que se van calladamente, les quitan la cabeza en la cárcel y solo unos cuantos supieron que lo habían degollado. Pero son distintos tipos. Pero el punto es este. De todas maneras, aunque esto no fuera verdad, esto primero, y que para mí es verdad, lo que sí es verdad consumada y establecida es que la iglesia va a tener una esfera gloriosa al final. Y en esa esfera gloriosa en que se va a perder el control de las leyes naturales, vamos a poder volar sin escafandra y llevarnos a saber a dónde. Como Pablo que fue al tercer cielo, ¿no? Pero Pablo no sabe si en cuerpo o en cuerpo, pero en esta época final será en cuerpo. Vamos a poder volar. Si voló, ¿cómo se llama? Felipe, con cuerpo, y voló Ezequiel en el Antiguo Testamento con cuerpo, pues no vamos a volar nosotros si somos la máxima expresión de las comisiones de Dios. Muy bien. Aquí, mi hermano. Yo estaba, de acuerdo a lo que estoy oyendo, la novia está preordenada y viene solo... Predestinada después. A eso voy porque la predestinación, ¿en qué función se cumple la novia? Porque ahí sí que se ve la preordenación solamente para venir a cumplir una función de amor, de entrega, si no tiene ningún puesto así terrenal, en donde se cumple la función de predestinación. Usando la misma historia de Rebeca, ya explicamos en dónde se nota la preordenación. Pero la predestinación está en el sí. Cuando ella dice sí, entonces la predestinan para ser esposa. Y la cuidan y la aperan y la llevan en el viaje. No tiene que ver ella con los camellos, no tiene que ver con nada. Ella solo se monta y la llevan y la llevan y la llevan hasta que se encuentra con su Señor. Entonces, la predestinación es una vez que nosotros fuimos aceptos en el Hijo y aceptamos nosotros la comisión de la proposición de noviazgo, entonces nosotros somos predestinados en ese momento. O sea que no hay predestinación sin antes aceptación y sin antes preordenación. Hermano Otto dice, ¿hay luz sobre la invocación del Padre? ¿Hay qué? Luz. ¿O hay revelación sobre la invocación del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo en agua? No. Mire, el bautismo de agua es una potestad del Hijo que el Padre le dio. Entonces la potestad del Hijo es que engloba a él en el nombre de que va a tener Jesús. Engloba a los tres.
esa es la potestad del Hijo, pero la fórmula bautismal sigue siendo la misma. No veo yo para qué la dan si no la vamos a usar. Ahora bien, que sea que dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, esos son áreas de potestad. Es decir, había muchos bautismos. Entonces, bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento era el de Juan, bautismo no sé qué, bautismos. Luego apareció uno nuevo, el de la iglesia. Ese bautismo es en el nombre de Jesús, pero en el nombre que va a tener Jesús, que engloba la Trinidad. Y más todavía, porque el nombre que va a tener Jesús, que es sobre todo nombre, no sabemos cuál es. Pero para bautismos tenemos que usar la fórmula conocida, no una desconocida, ¿verdad? Hermano Otto, el apóstol Pablo bendecía a las iglesias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. ¿Cómo puede tomarse esto en relación a la revelación de hoy? Porque él mencionaba en la nueva potestad de la iglesia los que trabajaban en la redención. Entonces, pero todo le dejaron al Hijo. Todo le dejaron al Hijo. Toda judicatura, toda potestad, todo es dueño del Hijo. Por eso dice besad al Hijo, poneros de acuerdo con el Hijo. Pero eso no excluye la Trinidad. Si usted hace cuentas completas, y son las que hace Pablo en cada epístola, o en algunas, usted ve que el Espíritu Santo, el Hijo paga, y entonces el que paga pues tiene su lugar, ¿verdad? En las cartas, paga por el pecado. El Espíritu Santo regenera, y el Padre recoge todo el resumen en el cuerpo ya glorificado. Entonces trabajan los tres. Usted lo ve, aún en la guianza del Espíritu. Pablo en un momento no captó la guianza del Espíritu y se fue, lo que ya hemos dicho tantas veces, a Asia. Lo detuvo Jesús, Espíritu de Jesús, 1. Lo detuvo el Espíritu Santo, 2. Y lo detuvo el Padre, 3. Usted lo ve en ese pasaje. Entonces quiere decir que los tres están no solamente haciéndolo todo, sino que son los que presentan como carta de respaldo. Pero todo se le dejó en Hebreos 1, que lo vamos a leer, hay que leerlo, todo se lo dejó al Hijo. Entonces ahora el resumen es que todo está en el Hijo ahora, pero por el Espíritu. No solo por invocarlo, sino sería un nombre amuleto. No solo por invocar a Jesús ya va a estar resuelta la cosa, ¿no? Que Cristo no sea suficiente. Pero una lengua inmunda, una boca inmunda, también invoca a Jesús. Pero no con eso está arreglado. Vamos a verlo aquí. Hebreos 1, por favor. Si me hayan Hebreos 1. Pues yo quiero corroborar aquí que dice en esta versión. Lo que dice: en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Sí. Por medio de quien hizo también el universo. Va. Mire cómo dice aquí. Dice, en múltiples ocasiones y de muchas formas y en muchas maneras habló Dios. Antiguamente, eso fue a nuestros padres, por medio de profetas. Pero ahora, nuevo pacto, ahora esta etapa es final, dice. Nos ha hablado por su Hijo, con mayúsculas, al que nombró heredero de todo, lo mismo que por él había creado los mundos y las edades. Él es el reflejo de la gloria impronta de su ser, etcétera. Ya está sentado a la diestra del Padre. Ustedes noten, todo ahora es por el Hijo, en el Espíritu, al Padre. Todo el juicio lo dio al Hijo. Por eso, toda esa presentación de salud del Padre, salud del Hijo, no las anula que el Hijo sea el heredero. El heredero homenajea a sus predecesores en el trabajo. Por eso se presentan los tres. Sí, pero hay invocaciones a los tres. Por eso fue la pregunta, ¿verdad? Pero aún habiendo invocaciones a los tres, no está diciendo que esa es la manera como nosotros vamos a tratar en la iglesia las bendiciones. Puede que haya alguien que no creo que peque si quiere hacer honor a los tres y decir que la bendición sea de los tres. Pero si la podemos canalizar por el Hijo, ¿para qué vamos a usar otras vías? Bueno, disculpe, cuando los santos del reino del Antiguo Testamento, el vientre de la tierra los da a luz en la resurrección por medio del Espíritu Santo,
no están naciendo del Espíritu. ¿O sí están naciendo del Espíritu? Si están naciendo del Espíritu, ¿son iglesia ellos o No, no? no están haciendo el Espíritu. No están haciendo el Espíritu puesto que los del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Jesús. Entonces, si se tiene el Espíritu de Jesús, ya está vivo, gestado, diríamos. Como está vivo el niño dentro del vientre, pero no hace lo mismo cuando nace. Entonces, ellos van a nacer a la vida nuestra cuando sean resucitados. Pero nosotros estamos naciendo a la vida nueva desde que somos hijos. Cuando leemos la palabra, estamos acostumbrados a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esas son costumbres. Y ya no podemos decir así para no cometer errores. ¿Cómo podríamos decir? Estamos tratando de ajustarnos a lo que la Biblia enseña. Si es para que lo que la Biblia enseña haga el caldo con los mismos ingredientes para que tenga el mismo sabor. Puede que le ponga medio yajito, medio, ¿cómo se llama? Camarón, medio tal, medio cual, pero ya no le va a salir el mismo sabor. Entonces, yo prefiero ajustarme a la palabra en eso, a quedarme yo con mis caprichos y mis costumbres heredadas a saber de quién. Porque eso de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, eso no lo sacaron. Ahora, en que hagamos ciertas cosas, como por ejemplo hay gente que cree que si uno no cierra los ojos no ora. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién les dio ese soplo? Se ora con ojos cerrados o sin ojos, si no los ciegos estarían todo el tiempo orando. Hermano, aquí. Por la enseñanza yo he entendido de que se llega a ser hijo de Dios hasta que hay resurrección en uno. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice de que el que creyó en él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí podríamos interpretarlo como que le dio la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios. Sí, solo estamos haciendo la diferencia en el reino, de que unos van a tener la seguridad hasta que resucite, y otros van a tener la seguridad de ser hijos ya, y que se va a manifestar todo a la resurrección. Es decir, son dos, notan ustedes, son dos cosas diferentes. Decirle a alguien, usted hasta que resucite será hijo, seguro, porque por razones que no viene el caso explicar ahora. Pero que le diga a usted, pero usted ya es hijo, no tenga pena, usted ya nació en cuanto a tener vida, pero no en cuanto a darse toda la claridad de lo que es, porque nosotros hemos sido predestinados después de haber dado el sí para hacer la imagen del Hijo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará que nos miran a nosotros ahora y no tenemos la imagen del Hijo? Aunque se esté gestando. Pero ¿qué va a pasar? Que la imagen del Hijo la vamos a ver cuando nos den la transformación o la resurrección. Pero a los otros hasta ahí van a tener la seguridad de ser hijos. Porque van a poder ser eliminados del reino. Sería como la madre, hermano, que no puede darle orden a su hijo mientras éste esté en el vientre. Ahora ya se sabe que sí se le pueden dar algunas órdenes, pero por ejemplo, díganme esta pregunta, contéstenme esta pregunta. ¿Cuándo tiene vida el niño? Que nace. Cuando es engendrado. Pero ¿cuándo se manifiesta que ya es hijo? Cuando nace. Pero no nace ahí, no tiene vida ahí. La nariz que uno le pega al chiriz solo es para que grite y que se muestre ya manifiesto, pero no para que digan, para ver si tiene vida o no. Ella traía vida, si lo venían chequeando desde antes, que le hacía así su corazoncito. Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Sí. ¿Por dónde va? ¿Quién está dirigiendo? Aquí, hermano. Vaya. Sí, hermano, solamente no sé si para corroborar lo que se había dicho. En Efesios dice, y todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está condensado. ¿Verdad que sí? Eso había pensado yo por mucho Pero tiempo. nota, mi hermano, ¿en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Ahí están los tres. Señor es el Padre, es Cristo. No, es el Padre, vamos a ver. Señor, el Padre del Antiguo Testamento. Jesús, es Jesús hombre, Hijo. Cristo, el Espíritu Santo, ungiendo. ¿Están los tres?
a nombre del Altísimo. Por la que hacía el hermano allá de que si se dejaba esa costumbre o se seguía. No. Pero Yo diría que si queremos acercarnos al restablecimiento de todo, dejemos esa costumbre de no emplear lo que la Biblia no autorice y cojamos la idea clarísima, hermano, de que el Señor no tiene normas. Entonces, no critiquen. Miren, la primera vez que yo oré desde el púlpito con los ojos abiertos, y que yo también había criticado a otro que había orado con los ojos abiertos antes, dije, es que bárbaro, dije yo. Bueno, pues me lo hicieron a mí también, ¿verdad? Como el que la hace, la paga, ¿verdad? Estaba yo orando la primera vez desde el púlpito, porque esto y el otro en el nombre del Señor Jesús. Y no me